Muy buenas, sean todos bienvenidos. El día de hoy, y junto a mis compañeras Ariri Natalie, Rodríguez Taína, Salcedo Andrea y quien les habla, Rosiris Rondón, estaremos hablando y tocando un tema muy interesante como lo es la psicología contemporánea. Empezaremos con la psicología cognitiva, también denominada psicología del aprendizaje. ¿Qué es la psicología cognitiva? ¿Qué te viene a la mente al momento de escuchar esta palabra? Cuando hablamos de la psicología cognitiva, hablamos de la psicología del conocer. También se le conoce como la psicología del entender o la del estudio de los procesos mentales. Sin lugar a duda, es la forma en la que percibimos la información del exterior. Es decir, nosotros podemos definir la psicología cognitiva como el estudio científico de la forma como el cerebro capta la información del exterior, cómo la procesa y cómo la utiliza en futuras ocasiones. En otras palabras, tal cual como lo vemos, como lo aprendemos, como lo entendemos y cómo lo usamos, esa es la psicología cognitiva. Pero, ¿qué significa cognición? El diccionario de la Real Academia Española lo define como el conocimiento o la acción de conocer. En otras palabras, este proceso involucra diferentes procesamientos de información que ocurren en diferentes etapas. Entonces, ¿cuáles son esos procesos cognitivos? Aquí vamos a hablar de 8. De la percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y emoción. Cuando hablamos de la percepción, se define como la encargada de organizar y dar significado a cualquier estímulo sensorial. Aquí podemos ver su función y las alteraciones de la percepción. Por otra parte, con respecto al aprendizaje, es el proceso por el cual modificamos y adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, entre otros. Aquí tenemos también su función y algunos trastornos que ocurren en el proceso de aprendizaje, tal como lo es la disgrafia o la dislexia. Por otra parte, cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje es el proceso que nos aporta la capacidad de comunicarnos con los demás a través de un código complejo, el idioma o la lengua. Aquí podemos ver la función y algunos trastornos del lenguaje. Ahora, cuando hablamos del pensamiento, el proceso por el que pasa la transformación de la información hasta organizarla y darle sentido, a eso se conoce como el pensamiento. Aquí podemos ver también su función y algunos trastornos asociados a él. Por otra parte, cuando hablamos de la atención, la atención se define como el proceso encargado de focalizar nuestros recursos en una serie de estímulos e ignorar el resto. Algunas disfunciones atencionales ya suelen ser limitantes y representan una lucha continua, y algunas de estas disfunciones son el TDA. La memoria. La memoria es la que nos permite recordar una información específica. En otras palabras, nos permite codificar la información, almacenarla y luego poder utilizarla en ocasiones futuras. Aquí podemos ver su función y algunos déficits en los procesos de la memoria. Por otra parte, la motivación es la que se encarga de dotar al cuerpo de los recursos para realizar la conducta. Dentro de su función está lograr que la persona pueda dirigir su conducta hacia sus objetivos y metas y evitar que se estanque sin ninguna conducta. Algunas alteraciones de la motivación es la apatía. Y por último tenemos la emoción. La emoción o las emociones son reacciones que tienen las personas ante estímulos externos que guían nuestro comportamiento y actuar de una manera rápida frente a demandas de nuestro ambiente. Las emociones tienen un componente triple, que es el somático, el conductual y el sentimiento. Aquí también podemos ver cuál es su función y los trastornos emocionales, como lo pueden ser la depresión y la ansiedad. Por otra parte, la psicología cognitiva tiene una serie de disciplinas. Esta es la psicología experimental, que brinda teorías que contribuyen a explicar cómo el cerebro interpreta la información recibida, los enfoques de modelos computacionales que se basan en el principio de procesamiento de la información, y la neuropsicología cognitiva, que nos provee con conocimientos acerca de la función cerebral y su relación anatómica y funcional con los procesos cognitivos. La combinación de estos tres enfoques da lugar a la psicología cognitiva como una ciencia interdisciplinaria. Ahora, existen muchas ventajas dentro de la psicología cognitiva. Entre ellas se encuentra que se basa en el método científico, tiene evidencia empírica de gran efectividad, resulta versátil por su flexibilidad de adoptar aportes de otros enfoques, brinda instrumentos al sujeto para que por sí mismo pueda hacer frente a aquello que le incomoda, valora el papel cognitivo en la conducta, cómo la información llega a él y los esquemas mentales influyentes. Es una psicología sistematizada, con bases, estructura y forma de proceder, permite la adquisición de competencias y habilidades, y otra de sus ventajas es la aplicabilidad en la mayoría de los trastornos mentales. Sin embargo, entre la psicología
cognitiva se pueden contar algunas desventajas. Entre ellas se encuentra que se centra en trabajar las dificultades y el conjunto de síntomas que se encuentran presentes en la actualidad. En ocasiones puede menospreciar aspectos tales como la emoción y la motivación. No existe mucha información acerca de las razones por las que son efectivas o por las que fracasan. Al focalizarse en el individuo, valora poco el contexto y en ocasiones puede ser rígida como consecuencia. La psicobiología. La psicobiología es la unión de dos disciplinas, psicología y biología, que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano. Gracias a la psicobiología se sabe que las emociones desempeñan un papel fundamental en la infancia, ya que permite la adaptación del niño al medio ambiente, la capacidad de mostrar aquello que sienten y en interpretar los estados emocionales. En su objeto de estudio tiene la conducta humana de la psicobiología y estudian los mismos problemas que los psicólogos académicos, aunque a veces están limitados por usar especies no humanas. En algunas áreas de estudio de la psicobiología están los más habituales, como los procesos de sensación y percepción, los comportamientos que implican motivación, hambre, sed y sexo, el aprendizaje y la memoria, el sueño y los ritmos biológicos, las emociones y la conducta de agresión. En sus aportes, la psicobiología ha aportado conocimientos sobre una variedad de trastornos que incluyen, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, la enfermedad de Huntington, la depresión clínica, el autismo y la depresión clínica. En sus características es que se estudia desde un punto más biológico, es decir, intentando encontrar el principio también a nivel evolutivo de la conducta humana y analizando los procesos, como entre ellos se encuentra la neurofarmacología, la neuroquímica, la neuropatología, la neuroendocrinología, la neuroanatomía y la neurofisiología. En sus ramas de la psicobiología, desde su consolidación como disciplina, la psicobiología ha ido tomando un papel más relevante en la neuropsicobiología, que es la rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, la etología, que es el estudio en el comportamiento humano y animal, la psicología evolutiva, que estudia el desarrollo del ser humano a lo largo de todo su ciclo vital, la sociobiología, que investiga las bases biológicas de la conducta social, y la psiconeuroendocrinología, que estudia los cambios hormonales y su conexión con el comportamiento de las personas. Hola, soy Karina Rodríguez y voy a explicar la parte de genética conductual. Esta inicia como concepto a finales del siglo XIX, cuando Francis Galton, primo de Charles Darwin, comienza a profundizar en las teorías de su primo sobre la evolución y se pregunta si realmente la conducta de un individuo se ve influenciada bajo su información genética. En 1960 se comienzan a realizar los estudios de gemelos y de adopción, en los que L. Erlenmeyer Kimlin, una profesora de psiquiatría de Columbia y jefa de la División de Genética del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, y L. F. Jarvik, una profesora de psiquiatría y ciencias bioconductuales en la Universidad de California, tomaron en consideración el genotipo como influencia al coeficiente intelectual de los seres humanos. Actualmente, Robert Plumbing, un psicólogo americano nacido en Chicago, Illinois, es uno de los genetistas más relevantes y él piensa que en los próximos años se podrían reconocer los genes específicos capaces de influenciar dentro de la conducta. Ahora, ¿qué vendría siendo realmente el concepto de genética conductual? Esta es el área de estudio que se encarga de evaluar de manera individual a uno o más individuos y la influencia que tiene el material genético sobre el desarrollo conductual de estos. Por ejemplo, cuando tenemos dos hermanos, ambos comparten un nivel de materia genética. Y al evaluarlos individualmente, nos damos cuenta de si realmente es esta materia genética la que hace que estos puedan tener similitudes dentro del comportamiento. A continuación voy a estar mencionando y explicando los métodos de la genética conductual. Entre los métodos se encuentran el estudio de gemelos, el estudio de familias y el estudio de individuos adoptados. Dentro del estudio de gemelos se cuenta con los gemelos monocigóticos y disigóticos. Este diseño se basa en comparar si, en caso de los monocigóticos, que comparten el 100% de su información genética, hay mayores similitudes que entre los gemelos disigóticos, que solo comparten el 50% de su material genético. Dentro del estudio de familias se compara el comportamiento de un individuo con el de sus figuras paternas o incluso el de sus hermanos y determina si la conducta está verdaderamente ligada a la genética. Y en el estudio de individuos adoptados se estudian los miembros de la familia biológica y también su núcleo de la familia adoptiva para ver con cuál tiene mayor relación, con aquellos con los que auténticamente comparte información genética o si es más por un desarrollo en cuanto al ambiente del individuo.
Dentro de los estudios que se han realizado sobre la genética conductual, destacan el Mausley Bipolar Twin Study, que es un estudio que lleva vigente desde 2003 sobre el trastorno bipolar, el Minnesota Twin Family Study, que lleva vigente desde 1989, y es un estudio que se enfoca en las familias con hijos gemelos o adoptivos y busca señalar y determinar las influencias genéticas y ambientales dentro del desarrollo de los rasgos psicológicos de estos individuos. Y el Twins Early Development Study, que utiliza procedimientos genéticos conductuales para demostrar cómo la naturaleza, que vendrían siendo los genes, y la crianza, que podríamos llamar ambiente, pueden explicar por qué las personas se diferencian con respecto a sus habilidades cognitivas, habilidades de aprendizaje y comportamientos. Dentro de los supuestos que podemos encontrar en el campo de la genética conductual están, uno, que se dice que al compartir un mismo ambiente, dos o más personas se pueden parecer y al estar en ambientes distintos, estas pueden encontrar sus diferencias. El segundo es que hay una relación directa entre la cantidad de genes en común y las similitudes o diferencias que puede haber entre dos individuos o más. Y tres, que los estudios realizados dentro del campo no toman en cuenta la relación genes-ambiente. Para finalizar con esta parte de la exposición, podemos señalar los descubrimientos principales dentro del campo, como son que la genética influye todos los rasgos psicológicos, en especial cuando hablamos de condiciones como la esquizofrenia o la bipolaridad. Ningún rasgo es 100% heredable, las probabilidades son incluso menores a un 50%. Muchos genes contribuyen a los factores hereditarios. La inteligencia heredada se va desarrollando a medida del crecimiento de un individuo y la influencia del ambiente no determina que dos niños dentro de una misma familia comparten los mismos rasgos conductuales. Una familia puede compartir los mismos genes y sí tener similitudes, pero no necesariamente ser exactamente iguales, aunque compartan toda su genética. Historia de la psicología a través de 5 personas y sus aportes. Primero tenemos a Ivan Pavlov, quien nace el 14 de septiembre de 1849 en Ryazan, Rusia. Su aporte más relevante se conoce como el reflejo condicional, o el condicionamiento pavloviano. Este estudio podría conocerse como el primer paso a la corriente conductista. Este estudio se podría conocer como, o podría explicarnos cómo un estímulo condicional, es decir, un estímulo externo, puede producir una respuesta biológica, una respuesta incondicional, la cual, pues, naturalmente podría ser producida por un estímulo incondicional. Este estudio fue llevado a cabo gracias a su estudio con animales, específicamente con perros. Entre otros de sus aportes, podemos ver que encabezó investigaciones sobre el problema de la motivación. Formuló teorías para tratar de explicar los problemas del sueño de las personas. Y estableció una relación entre método y teoría. Gracias a su aporte principal, demostró que hay una manera empírica de medir el condicionamiento. Ahora tenemos a Burrhus Frederick Skinner, quien nace el 20 de marzo de 1904. Él, al igual que Pavlov, o continuando con el estudio de Pavlov, nos trae el condicionamiento operante, el cual es una continuación del condicionamiento clásico, solo que en este podemos ver que es una manera de aprendizaje basada en refuerzo o recompensa y consecuencia. Es decir, cuando una conducta es recompensada positivamente, la conducta va a tender a repetirse con más frecuencia. Esta conducta se va a repetir con más frecuencia mientras más rápido sea el intervalo entre la recompensa y la conducta realizada. Y, en consecuencia, significa que cuando una conducta realizada es regañada, entonces esa conducta va a tender a disminuir su eventualidad hasta posiblemente no existir. Luego tenemos la extinción, que la extinción es la eliminación de conductas posteriormente reforzadas. Esto se hace a través de dejar de reforzar las conductas que ya habían sido arraigadas a raíz de un refuerzo anterior. Ahora tenemos a Jean Piaget, quien nace el 9 de agosto de 1896. Fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático sobre el desarrollo cognitivo en los niños, ya que no estaba de acuerdo, como con psicólogos que lo predecen, con que la inteligencia es un rasgo fijo y hereditario. Él nos demostró que la inteligencia es una interacción entre la maduración biológica, la maduración natural del niño, y su interacción con el medio ambiente que lo rodea. Podríamos definirlo como una evolución del crecimiento del niño. Ahora tenemos a Abraham Maslow, quien es el padre de la corriente humanista, o considerado uno de los padres. Él nos trae en su aporte la pirámide de Maslow y las necesidades humanas. Con esta pirámide, Maslow nos demuestra que el humano tiene necesidades, las cuales al ser suplidas, van apareciendo unas nuevas, hasta llegar a la cúspide de la pirámide, la cual es la autorrealización. En este momento se podría decir que una persona es plenamente feliz.
Entre otros de sus aportes, también fue parte importante de la administración. Y por último, tenemos a Paul Ekman, quien nace el 15 de febrero de 1934. Es el padre de las expresiones faciales y del lenguaje no verbal. Él, a través de estudios en el ejército militar, se dio cuenta de que el rostro del ser humano puede expresar hasta 10.000 diferentes emociones. Sin embargo, no estas 10.000 expresiones tienen un significado emocional. Solamente un cuarto de ellos han sido descubiertos. También nos mostró las emociones universales a través de un estudio realizado con tribus que no tenían acceso a medios de comunicación para el momento, pues no pudieron haber aprendido este tipo de emociones, así que su trabajo fue comprobado. Él actualmente sigue vivo y sigue proveyendo más información acerca de estas lenguaje no verbal y emociones universales, ayudando así a los cuerpos policiales. Ahora acá podemos ver la bibliografía o las referencias en las que nos ayudamos y apoyamos al hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y que haya sido de mucha ayuda a nuestra exposición.